Muy buenos días, cordial saludo. En el día de hoy, nuestro video, vamos a trabajar lo que es la función contar, contará y nuestras funciones punto sí. Contar sí, sumar sí y promedio punto sí. Vamos a comenzar acá con un ejemplo en nuestra parte teórica de nuestra función contará y nuestra función contar. Estas dos funciones se pueden o se deben de utilizar cuando nos solicitan contar sin condiciones. Ejemplo, cantidad de estudiantes participantes en un curso. Yo debería de contar a todos los estudiantes. ¿Por qué razón? Están sin condiciones. No me dijeron cuente género masculino, género femenino, sino que contara todos los estudiantes de un curso. Entonces, esa función contará y contar que vamos a trabajar en este momento, la vamos a utilizar cuando nos soliciten contar sin condiciones. Ahora, miremos la función contará. Aquí observamos nuestra estructura. Nos dice igual contará, abro paréntesis, y sus argumentos es valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, y así seguirá hasta el valor 124. O no la organizan como igual contará y seleccionamos el rango. Recuerden que un rango es seleccionar dos o más celdas. Vamos a usar su forma, su expresión reducida. Igual contará, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas que deseo contar. Ahora, contará, ¿qué es lo que hace? Nos dice que cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de datos. Entiéndase por tipo de datos, valores, textos, caracteres, alfanuméricos. O sea, nos cuenta una celda que contenga un punto, un signo de asterisco, que contenga una letra, un texto completo, un número. Lo único que no cuenta son celdas en blanco. Entonces la función contará, mira las celdas que seleccionamos en el rango y toda celda que contenga algún tipo de dato la va a contar. Nos dará por respuesta pues cuántas celdas contienen datos. Esa es la estructura y su función. ¿Listo? Entonces contará, abro paréntesis, selecciono el rango de celdas que requiero contar. Entonces miremos un ejemplo. Ahora la función contará. Nos solicitan usar la función contará. ¿Cuántos empleados hay en esta pequeña base de datos que tenemos con encabezados de color verde? Entonces haré mi función, ¿cierto? Me están pidiendo contar sin condiciones. Quiero saber cuántos empleados hay. Si yo lo hiciera manualmente, pues diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si lo llevo a una base más grande, pues ya contarlo manualmente no es viable, ¿cierto? Entonces voy a usar mi función contará. Entonces igual contará, abro paréntesis y selecciono las celdas que requiero contar. Como la función contará cuenta textos, letras, números o alfanuméricos, yo podría seleccionar los nombres, el sexo o la edad. Voy a seleccionar los nombres. Me seleccioné desde A11 hasta A20. Cierro mi paréntesis y pulso Enter. El por resultado nos dice que efectivamente hay 10 celdas que contienen datos. Entonces nos dio lo mismo que cuando hicimos el conteo de forma manual. Aquí podemos observar la función en pantalla, la que utilizamos. Igual contará, abrí paréntesis y seleccioné el rango desde A11 hasta A20. Voy a borrarla, voy a hacer la misma prueba, pero ahora voy a contar las celdas numéricas. Entonces igual contará, abro paréntesis y selecciono las celdas numéricas. Cierro paréntesis y pulso Enter. Y me sigue indicando que hay 10 datos. Si yo borrar una edad, miren que me dice que hay 9. Recuerden que contará cuenta celdas que contengan cualquier tipo de datos. Lo único que no cuenta son celdas en blanco. Por eso me dice que hay 9. Esa es la idea de nuestra función contará. Es una función en teoría muy sencilla y me cuenta celdas que contengan cualquier tipo de datos. Después nos va a aparecer la función contar. ¿Qué hace contar? También se utiliza para contar sin condiciones. Pero la función contar, aquí tenemos nuestra teoría, nos dice que cuenta celdas que contengan solamente datos numéricos.
Entonces no cuenta celdas en blanco, no cuenta textos, no cuenta alfanuméricos, no cuenta caracteres, solamente celdas que contengan valores. Entonces, ejemplo, su estructura es igual contar, abro paréntesis y selecciono el rango. Tiene su forma larga, valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, valor 124 o su expresión reducida igual contar, abro paréntesis y selecciono el rango. Entonces, en este caso, si yo seleccionara los nombres, él me da por respuesta 0. ¿Por qué razón nos da 0? Porque los nombres son textos. Recuerden que contar no cuenta textos, solo cuenta celdas que contengan valores numéricos, no alfanumérico. El alfanumérico se entiende como si fuera un texto. Entonces voy a corregir mi fórmula. Igual contar, abro paréntesis y debería seleccionar en este caso las edades. Cierro mi paréntesis y pulso Enter. Y me dice que hay 10 empleados, ¿cierto? Hay 10 celdas que contienen datos numéricos. Y contará, me dice que hay 10 celdas que contienen datos de texto. Entonces son dos funciones que se utilizan para contar sin condiciones. ¿Listo? Contará y contar. Diferencia, contará cuenta celdas que tengan datos. Lo único que no cuenta celdas vacías. Mientras que contar solo cuenta celdas numéricas. Esa es la primera parte. Entonces esa es nuestra función para contar sin condiciones. Ahora, tenemos unas funciones que se llaman puntos y. Contar puntos y, sumar puntos y, promedio puntos y. Vamos a arrancar con contar puntos y. Entonces la función contar puntos y nos dice que se debe de utilizar cuando nos pidan contar con una condición, solo una. Si son 2, 3, 4, 100 condiciones, ya vamos a utilizar otro tipo de fórmula. Entonces, en este momento vamos a contar con una sola condición. En ese caso es un contar sí. ¿Cómo identificar cuándo debo usar un contar? Cuando nos hablen de cantidades. Ejemplo, número de personas, eh, cuántos productos hay en stock, ¿cierto? ¿Qué queda en bodega? Todas esas palabritas que nos llevan a cantidades va a ser un contar. ¿Listo? Y después identifico si tiene una condición. En el ejemplo anterior del contará y el contar, que es sin condiciones, yo les decía cuántos estudiantes tenemos. Entonces yo debería de contar cada uno de los estudiantes. Si a mí me dicen cuántos estudiantes hombres tienen clase, ya hay una condición, ¿sí ven? Debo contar, ¿cierto? Número de estudiantes hombres en clase. Entonces ya no debo contarlos a todos, ¿cierto? Solo debo contar a los caballeros, ¿cierto? Género masculino. Entonces ahí yo debería de contarlos, ¿sí? Ahí aparece una condición. O sea, ahí me dicen en un almacén cuántos frijoles quedan en stock. Yo no voy a contar ni el arroz ni la pasta, ¿cierto? Solamente los frijoles. Ahí había una condición. Entonces, cuando hay una condición y me piden contar, se me convierte en un contar punto sí. Profe, ¿existe una función contará punto sí? No, no existe. Entonces, contará solo está sin condiciones. Ya el contar punto sí, cuando le agregamos el punto sí, que es la condición, él ya cuenta cualquier tipo de celdas, sean numéricas, alfanuméricas, de texto, en blanco, dependiendo la condición. Por eso no hay contará punto sí. Existe es contar punto sí. Entonces, ya sabemos que el contar punto sí lo vamos a utilizar cuando nos solicitan contar con una sola condición. ¿Cuál es su estructura? Igual contar punto sí, abro paréntesis, rango del criterio, punto y coma, el criterio. Ya miramos qué son esos dos argumentos. Entonces, el rango del criterio, ya vemos que un rango es seleccionar dos o más celdas. Entonces, el rango son las celdas donde él va a buscar mi criterio o condición. Entonces, ese criterio, mi segundo argumento, debe ir entre comillas y ahí debe ser la condición. Pues una condición numérica, alfanumérica, de solo texto, una celda en blanco. Entonces, el criterio. Entonces, ya miramos el primer ejemplo para entender la parte del rango. Entonces, acá abajo nos solicitan
número de mujeres que trabajan. Entonces queremos saber la cantidad de mujeres que laboran en esta empresa y nos dan una base de datos. Entonces, número de. Entonces yo empiezo a identificarlo paso a paso. Número de, eso me lleva a que eso es un contar, ¿cierto? Están hablando de cantidades, entonces contar. ¿Por qué se me va a convertir en un punto sí? Número de mujeres. Si ven que la condición es el género femenino. Entonces solo debo contar a las mujeres en esa base de datos. Ahí ya tengo una condición, punto sí. Y abro mi paréntesis. Miren que Excel solito nos va dando la estructura de la fórmula después de que yo identifico mi función. Entonces me pide el rango. Si la condición es que debo contar género femenino, pues yo no puedo decirle vaya y busque la letra F en la edad, ¿cierto? No la va a encontrar. Entonces, ¿quién será mi rango? El sexo en este caso. Entonces selecciono el rango, en este caso C10 a C19, punto y coma. Y ahora me pide la condición. ¿Qué debo buscar en ese rango? Lo que me está pidiendo Excel en este momento. Entonces, el criterio, sea texto alfanumérico o numérico, va entre comillas. Entonces, pongo mis comillas, shift y el número 2, y digito la condición cuando es texto. Entonces, si dijera femenino, yo escribiría femenino. En este caso tiene una letra. Entonces le coloco F, ¿cierto? Género femenino. Entonces, cuando es texto alfanumérico o una letra, yo en el criterio lo que hago es digitar. F en este caso. Si fuera femenino, femenino. Si fueran códigos, escribiría la letra y el número. Y cierro mi paréntesis. Entonces tenemos rango y la condición. Entonces cuente si en este rango hay Fs. ¿Qué va a hacer Excel internamente? Va a ir al rango M, no, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo pusimos a contar letras Fs. Ya mi respuesta pues ya será diferente, ¿cierto? Yo ya daré como respuesta que en esta empresa laboran 6 mujeres. Esa sería mi respuesta para este ejercicio. Entonces miren que es muy sencilla la función, es entender ese rango y tener claro que el criterio siempre va entre comillas cuando lo estamos digitando. Esto nos va a servir para las otras dos funciones, sumar y promedio. Entonces cuando son textos alfanuméricos o una letra solita, yo la digito entre comillas. Tenemos otro caso que se usa mucho para buscar códigos, que es que comience, contenga o finalice con una letra. Entonces nuestra segunda pregunta dice, número de personas que su nombre comienza con la letra G. Entonces si yo lo miro, yo diría que en esta base, voy al nombre, ¿cierto? Gerson, Geraldine. Habrían dos personas cuyo nombre comienza con la letra G. Cuando tenemos ese caso, que es que necesito buscar por la primera letra, entonces analizo mi fórmula. Es un contar número de personas y es un punto sí. ¿Cuál es la condición? Que comiencen con la letra G, ¿sí ven? No tengo que contar todos los empleados. Y abro paréntesis. Rango de la condición. Si el criterio condición es que su nombre comience con la letra G, pues mi rango será el nombre, ¿cierto? Punto y coma. Criterio, siempre entre comillas. Y cuando estamos trabajando que comience con una letra, vamos a digitar la letra y el signo de asterisco, en este caso G asterisco. Y cierro comillas. Cierro mi paréntesis y pulsaría Enter. Entonces él me indica que hay dos celdas que cumplen con esa condición, ¿cierto? Gerson y Geraldine. Entonces recuerden, cuando es que comience con una letra, es la letra y el signo de asterisco. Ahora, si me pidieran que contenga, entonces digamos que contengan la letra A. Entonces, Juan contiene a Diana, Carmen, Isabela, Nicolás, Geraldine y Jacqueline. A ojímetro me dicen que son 7 celdas. Cuando yo lo quiero hacer en la fórmula, que es que contenga, es asterisco, la letra que necesito, en este ejemplo la A, y asterisco. Entonces, asterisco, letra, asterisco, lo utilizamos cuando en el texto contiene una letra específica. En este caso, 7.
Si yo le dijera que cuántos terminan en la letra N, entonces cuando es que termina, el criterio entre comillas es asterisco y la letra. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces, terminan con la letra N, Juan, Carmen y Gerson. Entonces recuerden, comienza con una letra, letra asterisco. Contiene el texto una letra, asterisco, letra, asterisco. Finaliza en una letra, la letra, asterisco y la letra. Entonces en este ejemplo me pedían que comenzara con la letra G. Entonces letra, asterisco. Entonces ya tenemos otra condición que también nos sirve para el sumar y el promedio, que son los criterios. Ahora vamos a pasar cuando nos piden un criterio numérico. Entonces tenemos un ejemplo, número de personas que su edad es mayor a 28 años. Entonces número de es un contar. Es un punto sí, porque miren que la condición es que solo debo contar a aquellas personas que tienen más de 28 años. Entonces si lo hacemos mirando, 1, 2, 3. A mí me da 3, ¿cierto? 25, 30, más. 30, 29 van 2, 32. Ahí me dan 3, ¿cierto? En ese caso, cuando son valores, yo debo utilizar unos operadores lógicos. ¿Cuáles son mis operadores lógicos permitidos en Excel para el tema del contar, sumar y promedio punto sí? Mayor o igual, mayor, igual, menor o igual, menor y diferente. Con los 6 operadores yo me tengo que defender cuando son valores. Entonces, en este caso, contar sí. Rango de la condición. Si la condición es que tenga más de 28 años, mi rango será la edad. Punto y coma. Criterio va entre comillas y busco el operador que necesito. En este caso, mayor, ¿cierto? Mayor a 28. Entonces le estoy diciendo, busque o cuente las celdas de D10 hasta D19 que contengan un número mayor a 28. Y cierro mi paréntesis. Y me dice que hay 3 celdas cuyo número es mayor de 28. Si fueran salarios, pues un salario mayor o igual, mayor, ¿cierto? Menor o igual, menor o salarios diferentes y el valor, ¿listo? Entonces, cuando son valores, siempre debemos usar uno de estos 6 operadores. Recuérdenlos, mayor o igual, menor o igual, menor y diferente. Entonces, esa es la estructura de esa función contar sí. Es la más importante de estos 3 temas. ¿Por qué razón? Sumar y promedio, su comienzo estructural será como el contar sí. Entonces, vamos a pasar al sumar sí. Entonces, ¿qué nos dice el sumar sí? Se debe de utilizar cuando me piden sumar con una condición. Profe, ¿cuál sería la función para sumar sin condiciones? Igual suma. Entonces, ustedes suman X cantidad de celdas, están sumando sin condiciones. Ahora, ahí me pueden solicitar sumar con una condición. Entonces, ¿cómo detecto la suma? Es diferente al contar, ¿cierto? Cuando me hablen de total de, valor total, qué se debe, valor neto, total neto, ¿cierto? Todo eso nos lleva a que son sumas. Ya es distinto a contar. Entonces, yo detecto mi función. Entonces, cuando tiene una condición, no es suma punto sí, sino sumar punto sí. Y tiene 3 argumentos. Rango criterio, punto y coma, criterio, punto y coma, rango de suma. Si lo miramos, los 2 primeros argumentos son los mismos de un contar sí. Entonces ya me toca es empezar a pensar en el rango de suma, es el nuevo argumento. Entonces tenemos rango del criterio, ya sabemos que es el rango donde está el criterio condición. Criterio va entre comillas, se digitaría el texto, la letra o el alfanumérico, y si fuera un criterio numérico, uno de los 6 operadores lógicos. Punto y coma, rango de suma. ¿Quién es el rango de suma? Lo que yo deseo sumar, ¿cierto? Con la condición. Un ejemplo. Valor total de los frijoles vendidos. Entonces mi rango será donde está la columna de los productos, mi condición será frijol y que quiero sumar el total de la venta.
Entonces el rango suma siempre va a ser un rango numérico. ¿Cómo lo detecto? Pues lo que quiero ver como respuesta, ¿cierto? Puedo sumar el salario, los valores brutos, las ventas, ¿cierto? Ese es mi rango de suma. Vamos a mirarlo con dos ejemplos. Entonces tenemos aquí debajo valor total de los salarios de todos los empleados hombres. Valor total ya me lleva a que eso es una suma, ¿cierto? ¿Y cuál es mi condición? Solo quiero saber cuánto suman los salarios de los hombres. Entonces mi condición sería género o sexo masculino. Entonces ahí está la condición, sumar, punto sí. Abro paréntesis, rango de la condición. Si la condición es que sea sexo masculino, pues mi rango no podrá ser el nombre, la edad ni el salario, ¿cierto? Deberá ser la columna sexo. En este ejemplo, C10 hasta C19. Punto y coma. Viene el criterio. Ya sabemos que el criterio va entre comillas. Entonces, abro comillas y digito mi condición, en este caso la letra M. Si dijera masculino, digitaría masculino. Punto y coma. Rango de suma. ¿Qué me pidieron sumar? El total de los salarios. Selecciono los salarios y cierro mi paréntesis. ¿Qué va a hacer Excel en este momento? De C10 a C19 va a buscar las letras M. Entonces, una M. ¿Y qué le dijimos que sumara? El salario. 1.320.000 más. Encontró otra M. 1.038.000. Entonces ya sumó 1.320.000 más 1.038.000. F, F, F. F no los cuenta, no cumplen con la condición. Otra M. Entonces al 1.320.000 más 1.038.000 más 1.218.000. Y encontró a Nicolás M, ¿cierto? Y le suma 904.000. Eso es lo que él va a hacer internamente. Lo mismo que haríamos nosotros en una calculadora o visualmente, ¿cierto? Pero él lo va a hacer mucho más rápido. Si llevara esto a 600.000, 6.000, 10.000 datos, pues ya a vista no lo podría hacer. En calculadora sería muy complejo. Y él lo va a hacer pulsando un enter, usando una estructura y utilizando la función sumar.si. Aquí ya nos dio el valor sin formato de número, ficha inicio, área número, y en formato de número, en este caso estamos hablando de dinero, escogería mi formato de contabilidad. Entonces, como respuesta yo podría decir que el total de los salarios de los hombres de esta empresa suman 4.482.900 pesos. Ese sería mi sumar sí. Si lo miran, los dos primeros argumentos es el contar sí. Y le agregamos nuestro rango de suma. Al cambiar la función, pues cambia lo que hace. Ya no cuenta celdas, sino suma valores, ¿cierto? Que sería nuestro último rango. Ahora, miremoslo con un ejemplo de valores. Cuando el criterio es un valor. Entonces, valor total de los salarios de las personas mayores a 24 años. Entonces, igual sumar. Punto sí tiene una condición. Rango de la condición. ¿La condición cuál es? Que la persona tenga más de 24 años. Entonces mi rango será la edad. Punto y coma. Criterio, entre comillas. Como es un valor, debo usar uno de los 6 operadores lógicos. Entonces en este caso, mayor a 24, ¿cierto? Y cierro comillas. Cierro mi paréntesis. Qué pena. Punto y coma. Y me falta el rango de suma. ¿Quién sería mi rango de suma? ¿Qué me pidieron sumar? Los salarios. Selecciono los salarios, cierro mi paréntesis y pulso enter. Entonces me dice que el salario de las personas cuya edad es mayor a 24 años suman 5.261.550. Entonces, misma idea, rango, criterio y rango de suma. Ese sería nuestro sumar punto sí. Y nos faltaría otra de las funciones que sería el promedio punto sí. Va a ser el más sencillo de todos porque su estructura es muy similar al sumar sí. Vamos a mirar nuestro promedio sí. Entonces la estructura nos muestra que debemos de utilizarla cuando nos solicitan promediar con una condición.
Eso es lo que nos solicita el promedio punto sí. ¿Cuál es la función para promediar sin condiciones? Igual promedio. Si miramos la estructura nos dice igual promedio punto sí, abro paréntesis, rango de la condición, punto y coma, el criterio que va entre comillas, punto y coma, rango promedio. Si miramos los tres argumentos, son argumentos del sumar punto sí que acabamos de ver. ¿Qué nos cambia? La función, ¿cierto? Ya no estamos sumando, sino promediando, ¿listo? Entonces nos va a cambiar el resultado. Esa es la forma de detectar un promedio, sí, cuando nos hablan de promedio de las ventas, promedio salarial, ¿cierto? Promedio de notas o nota definitiva. Eso se hacen con promedios. Vamos a tener dos ejemplos. Nos solicitan en el primer ejemplo promedio de edades de los empleados de la zona norte. Entonces, promedio, ya sé que es la función promedio, ¿cierto? Igual promedio. De edades de los empleados de la zona norte. Ya tengo la condición, ¿cierto? Deben de ser solamente de la zona norte. Entonces, ahí está la condición. Promedio, punto sí. Abro paréntesis. Rango de la condición. ¿Cuál es la condición? Que trabaje en la zona norte. Entonces, mi rango será la zona. En este ejemplo, F10 a F19. Punto y coma. Criterio, entre comillas, iría el criterio, en este caso, norte. Cierro comillas, punto y coma. Rango promedio. ¿Qué me pidieron promediar? Las edades, promedio de edades. Entonces selecciono las edades. El rango promedio también es un rango numérico. Pulso Enter y me dice que el promedio de edades de las personas que laboran en la zona norte es de 24,75 años. Profe, ¿y hay algún problema? Se está escribiendo en mayúscula la condición. Y aquí está en nombre propio. No afecta, puedo el minúscula, el mayúscula, el nombre propio, alternado mayúsculas o minúsculas. Excel reconoce es el texto. Entonces, por eso yo lo coloqué en mayúscula. Aquí está el nombre propio, pero igual él nos entrega el resultado. Después nos solicitan promedio de edades de las mujeres. Entonces, promedio de edades igual promedio. ¿Por qué es un punto sí? Porque solo debo promediar la edad de las mujeres. Entonces hay una condición. Entonces, si la condición es su género, que sería femenino, la letra F en este caso, pues mi rango será el sexo. Punto y coma. Entre comillas vendría la condición. En este caso la letra F. Punto y coma. ¿Y qué me pidieron promediar? Las edades. Cierro mi paréntesis y pulsamos Enter. Acá nos entregaron el formato con formato contable y las edades no es un formato contable, ¿cierto? No estamos hablando de dinero. Entonces me apareció signo pesos y 25, que debería ser ficha inicio, área número y cambiar el formato, en este caso a general. Entonces el promedio de edades de las mujeres de esa empresa es de 24,5 años. Entonces ya tenemos las funciones cuando nos piden contar, sumar y promediar sin condiciones. Recuerden, para contar sin condiciones sería contará o contar. Para sumar sin condiciones, suma. Y promediar sin condiciones, promedio. Cuando ya tienen una condición, solo una, va a ser contar punto sí para poder contar, sumar punto sí para sumar y promedio punto sí para promediar, ellas con una condición. Y tenemos ya para finalizar, ¿qué pasa cuando la condición está en una celda? O sea, es una condición cambiante. Entonces, vamos a mirar acá el ejemplo. Nos dan una base con unos productos que se vendieron y nos dan una tabla. Aquí en la zona tenemos una lista desplegable. Entonces yo quiero saber cuántos productos se vendieron en la zona norte, pero después de que lo cambie, cuántos se vendieron en la zona sur, cuánto en la zona oriental. Como aquí estaría cambiando la condición, pues no la puedo digitar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando utilizo alguna de las funciones punto sí, pero su criterio es una celda? Ya no lo digito entre comillas. Entonces, cantidad total vendida, cantidad, ya sé que es un contar.
¿Cuál es mi condición? La zona. Yo quiero saber cuántas unidades se vendieron en la zona norte o sur, ¿cierto? Lo que diga la celda en este ejemplo G4. Entonces, ahí está la condición, contar sí. Si la condición es la zona, pues mi rango será toda la zona, ¿cierto? En este caso, de 3 a de 91. Punto y coma. Después me pide el criterio. Entonces, cuando el criterio se digita, va entre comillas. Cuando es una celda, no utilizamos comillas, simplemente seleccionamos la celda. Cierro mi paréntesis y pulso Enter. Entonces me dice que en la zona norte se vendieron 26 unidades. Si cambio la zona, zona sur, se vendieron 16 unidades, zona oriental 24 unidades y zona occidental 23. Entonces cuando la condición está en una celda, yo debo seleccionar la celda. Entonces ahí sí el criterio iría sin comillas, pero la estructura de la función no nos cambia, miren, que lo pueden observar, donde les dejo depositado para que puedan observar su fórmula. Contar sí, el rango y el criterio, pues simplemente no va entre comillas. Total ventas. Ese total ventas me está llevando a un sumar, ¿cierto? Debo sumar. Y es un sí. Sumar sí, ¿por qué razón? Total ventas de la zona que indique G4. Rango de la condición, la zona, punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? En este caso, la celda G4, punto y coma. ¿Y qué me piden sumar? Los valores unitarios. Cierro mi paréntesis y pulso Enter. Entonces él me dice que le aplicamos nuestro formato contable, estamos hablando de dinero. Entonces Excel me da por respuesta que en la zona norte se vendieron 26 unidades por un valor de 20.734.000 pesos. Si cambio la zona, en la zona sur se vendieron 16 unidades e ingresó un valor de 25.775.000. Zona oriental, 24 unidades por valor de 28 millones y la zona occidental, 23 unidades por un valor de 31 millones de pesos. Y en el último nos piden el promedio de ventas. Entonces, en promedio, ¿cuánto costó cada artículo de los que se vendieron en una zona específica? En este caso, promedio, punto sí, porque es dependiendo la zona. El rango de la condición, la zona. Punto y coma. Criterio o condición, lo que diga la celda G4 en este ejemplo, ¿cierto? La zona. Punto y coma, y que quiero promediar los valores unitarios. Cierro mi paréntesis y pulso Enter. Entonces, él me entrega que en este ejemplo de la zona norte, le cambié mi formato contable, cada artículo costó en promedio 797.000 pesos. Miren que el Play 5 costó 3 millones, pero como él suma y divide por la cantidad de celdas que sumó haciendo el promedio, pues en promedio cada artículo vendido en la zona norte salió por 797.000 pesos. Si hago el cambio, zona sur, 16 unidades, ingresaron 25.775.000 para un promedio de venta de cada artículo de 1.610.000. Y lo mismo seguirá con cada zona. 24 unidades en la zona oriental, 28 millones ingresaron, promedio 1.180.000 por artículo. Y la zona occidental, que fue donde más se vendió, no fue la que más unidades vendió, pero fue la que más dinero ingresó, 31 millones, y se vendió en promedio cada artículo por 1.367.000 pesos. Entonces tenemos las dos alternativas de las funciones punto sí. Contar, sumar y promedio punto sí. Si es condición digitada, entre comillas el criterio. Si es una celda, simplemente seleccionamos la celda. Ese es como nuestro tema de hoy, de nuestro video. Más adelante seguiremos con más temas. Entonces, porfa, repásenlos, esa es la idea. Observen su video, hagan los ejercicios de nuestras funciones punto sí.